escribir, asearme, hasta comer es demasiado difícil. Él es don Juan, padre de familia jubilado, quien a sus 65 años de edad padece de la rara enfermedad de Parkinson, un trastorno crónico y progresivo que afecta a las células dopaminérgicas de la sustancia negra en el sistema nervioso central, las cuales son cruciales en el control del movimiento y la coordinación. Esta enfermedad se manifiesta por una combinación variable de temblor, rigidez y movimientos lentos o bradicinesia, así como una alteración muy característica en la marcha y la postura, la cual asemeja a la de un simio debido a la posición de los hombros, la cabeza y columna que tienden a ir hacia Y adelante. de pronto yo no puedo dar el paso, como si se me pegaran los pies al suelo. El congelamiento o freezing en la marcha es observable en más de un tercio de la población que padece Parkinson. Puede desencadenarse al intentar iniciar o continuar la marcha ante restricciones ambientales, cambios de velocidad o de dirección. Don Juan se encuentra en el estadio número 4 según la escala de Hoehn y Yahr, la cual consta de 5 estadios, según la gravedad de los síntomas. Actualmente no existe una cura para la enfermedad de Parkinson. Los síntomas son controlados con fármacos como la levodopa o por medio de cirugías en la cual se destruye el tejido neural que provoca algunos síntomas. También pueden colocarse estimuladores eléctricos en las áreas del cerebro que controlan el movimiento. Los enfermos de Parkinson pueden presentar trastornos como la dificultad de deglución y trastornos psicológicos como depresión. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Cid, él es mi hijo Jan, tiene 20 años y bueno, la historia comenzó así. Cuando él era más pequeño, le podemos hablar de que era bebé, nosotros notamos que al tratar de gatear, caminar o sentarse, había cierta diferencia con otros niños de mis compañeros. Cuando comenzó a tomar objetos, nosotros observamos que no los podía sostener y así tuvo cierta dificultad para realizar algunas actividades, como para vestirse, lavarse los dientes. Y como no tenía un movimiento correcto, nosotros nos preguntamos qué es lo que tenía y acudimos con un médico. Entonces fue así cuando nos dijo este médico que padecía TDC, que es trastorno del desarrollo de la coordinación. El TDC es una alteración significativa en el desarrollo de la coordinación motora que no se debe a enfermedades médicas, sino más bien son causadas por anormalidades neurológicas permanentes o localizables o por interferencia mecánica. Pero las hipótesis se centran en orígenes del desarrollo. Se ha sugerido que los factores de riesgo para este trastorno serían la prematuridad, la hipoxia, una malnutrición perinatal y un bajo peso al nacer. Para establecer un criterio de diagnóstico se debe de tomar en cuenta 4 puntos muy importantes. El primero es el rendimiento en las actividades cotidianas que requieren coordinación motora y esencialmente será inferior a lo esperado, dado la edad cronológica del sujeto y su coeficiente intelectual. Puede manifestarse por retrasos significativos en la adquisición de los sitios motores, por ejemplo, al caminar, al gatear, al sentarse. Suele caérsele los objetos de la mano, tiene un más rendimiento en deportes o caligrafía deficiente. 2. La enfermedad interfiere significativamente en el rendimiento académico y en las actividades de la vida cotidiana. 3. El trastorno no debe ser una enfermedad médica, sino por ejemplo una parálisis cerebral, hemiplegia o distrofia muscular y no cumple los criterios de trastorno generalizado del desarrollo. Y 4. Si hay retraso mental, las deficiencias motoras exceden de las asociadas habitualmente a él.
hace 4 años aproximadamente comencé a perder la coordinación del movimiento y perdía el equilibrio al caminar y la capacidad de escribir correctamente. Fue algo que dejé pasar por alto. Avanzan los años y este síndrome me limita a realizar mis actividades de la vida diaria. Me es muy difícil caminar. A veces llego a tropezar o a caer. También se me dificulta el hablar y el escribir, por lo que necesito de ayuda en todo momento. Al ir con el médico y tras varios estudios me diagnosticaron ataxia. El cerebelo es una estructura que se encuentra en la parte posterior del sistema nervioso central. Su organización está perfectamente ordenada en cuanto a su distribución neural. Las alteraciones cerebelosas se deben a distintas causas, ya sean genéticas, por enfermedad, por lesiones. Las características clínicas generales son hipotonía proximal, ataxia. Estas alteraciones se agrupan dependiendo de la zona afectada en el cerebelo, así podemos clasificarlo en síndromes. El síndrome del vermis dorsal resalta ataxia en miembros inferiores así como la hipotonía en los mismos. No se presenta nistagmo ni disartría. El síndrome de vermis caudal se presenta alteraciones en el tronco como ataxia muy acentuada, no existe hipotonía en extremidades, el nistagmo y disartría puede estar o no presentes. El síndrome del hemisferio cerebeloso, las alteraciones que se presentan son del mismo lado afectado. Presentará dismetría, ataxia del hemicuerpo afectado, hipotonía en extremidades afectadas y la disartria como nistagmo se puede presentar. El síndrome pancerebeloso se encuentra una alteración en todo el cerebelo y una alteración difusa en todo el cuerpo. La ataxia cerebelosa se describe como la incapacidad para coordinar el movimiento como una consecuencia de una lesión. Se presenta una dismetría donde existe una alteración de la dirección, duración e intensidad del movimiento. La disdiacocinesia consiste en que el paciente no realizará movimientos coordinados alternos y también es un signo característico, además del aumento de la base de sustentación y dificultades a realizar la marcha. El temblor es visible y puede ser intención o postural. Por último, una alteración oculomotor y que tendrá como resultado el nistagmo. Infantil se define como un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión o una anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro durante etapa fetal o primeros meses de vida. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Alrededor del 10% de discapacitados son debido a una parálisis cerebral. En nuestro país, el 3.2% de la población sufre una discapacidad grave y se consideran que representan 12.000 casos nuevos anualmente. Existen alrededor de 500.000 casos en México y a nivel mundial la parálisis cerebral excede los 17 millones de personas y se cree que es la primera causa de discapacidad infantil. En el mundo, cada 60 segundos nace un niño y los problemas o complicaciones que se lleguen a dar durante el embarazo y parto son importantes para el desarrollo final del bebé. La causa más frecuente de PCI es el déficit de suministro sanguíneo a un encéfalo en desarrollo, debido a hemorragias, inflamación o ictus. Las causas son diversas y a veces no se conocen con certeza, pero generalmente estas incurren en 3 posibles periodos: el prenatal, el perinatal y el postnatal. El grado de afectación va a depender del tiempo en recibir atención médica oportuna y adecuada. Cuando nos referimos a factores prenatales, tenemos como causas más predominantes anoxia, hemorragia, infecciones, factor RH, exposición a radiaciones, ingestión de drogas, desnutrición, amenaza de aborto,
toma de medicamentos contraindicados por el médico y madre añosa o demasiado joven. En cuanto a causas perinatales que son más conocidas o de mayor incidencia son prematuridad, bajo peso al nacer, hipoxia, trauma físico directo durante el parto, mal uso y aplicación de instrumentos, placenta, parto prolongado, presentación pelviana, asfixia por circulares al cuello, cianosis al nacer, broncoaspiración y por último, en causas postnatales tenemos traumatismo craneales, infecciones, intoxicaciones, accidentes vasculares, epilepsia, fiebres altas, accidentes por descargas eléctricas y La parálisis cerebral se clasifica de acuerdo a diferentes criterios. En la primera se toma en cuenta el área de afectación y encontramos la parálisis cerebral espástica, que se caracteriza por una hipertonía que puede ser tanto espástica como rígida y se reconoce mediante una resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo en toda la extensión del movimiento. También tenemos la parálisis cerebral disquinética o distónica. Se caracteriza por una alteración del tono muscular con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos. Los movimientos suelen ser de dos tipos: coreicos, atetóxicos, temblores, balismos y distonías. La parálisis cerebral atásica se distinguen tres formas clínicas bien diferenciadas que tienen en común la existencia de una afectación cerebelosa con hipotonía, incoordinación del movimiento y trastornos del equilibrio en distintos grados. En función del predominio de uno u otro síntoma y la asociación o no con signos de afectación de otros niveles del sistema nervioso, se clasifican en hiplegia espástica, ataxia simple y síndromes de desequilibrio. La parálisis cerebral mixta se halla en combinación de diversos trastornos motores y extrapiramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y combinaciones de hiplegia, hemiplegia espásicas, sobre todo atetóxicos, y las formas mixtas son muy frecuentes. También tenemos otro tipo de clasificación que es la topográfica en función de la extensión del daño cerebral. El sufijo plegia significa ausencia de movimiento. En esta tendremos cuadriplegia, tetraplegia, triplegia, diplegia, hemiplegia, doble hemiplegia, paraplegia y monoplegia. Y la última clasificación es de acuerdo al grado de lesión. Esta se clasifica en leve, moderada, grave y severa. Buenas tardes, yo soy Juan, él es mi hijo Pedro. Yo les vengo a hablar de un poco de lo que es PCI. Cuando a él se le diagnosticó PCI, fuimos con el médico, notamos que